Buenas tardes, hoy 4 de mayo les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen durante la próxima media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Atípica fue la conmemoración de este 1 de mayo. Por primera vez, las multitudinarias movilizaciones, cuyo escenario tradicional siempre han sido las calles y las plazas de todo el mundo, se trasladaron a las redes sociales, porque la lucha y la resistencia no están en cuarentena. Aunque las tradicionales marchas que se realizaban en todo el mundo desde hace 133 años en conmemoración al Día Internacional del Trabajo no se pudieron desarrollar por el confinamiento decretado a raíz de la pandemia, las reivindicaciones por un trabajo digno siguen tan presentes como siempre. Uno de los grandes daños que el neoliberalismo le ha hecho a la sociedad es la destrucción de la importancia social del trabajo. El trabajo ha perdido centralidad en la sociedad y estas políticas son responsables de la crisis de salud pública que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque han deteriorado la condición de vida de los trabajadores y de la sociedad. En Colombia, el COVID-19 nos cogió con 13 millones de personas que trabajan en la informalidad y más de 3.200.000 sin empleo, un mercado precarizado y debilitado que no tiene defensas para enfrentar las consecuencias de esta pandemia. Ha llevado a que hoy tengamos en los hogares del país a 11.600.000 personas sin ingresos. Y si a eso le sumamos los 3 millones de ancianos sin ingresos, eso nos indica que estamos hablando de una población extremadamente alta que requiere urgentemente ingresos vitales y apoyos financieros del Estado. El mundo del trabajo está en riesgo. Según un informe de la OIT, las medidas de paralización total o parcial ya afectan a casi 2.700 millones de trabajadores, es decir, alrededor del 81% de la fuerza laboral del mundo, y asegura que durante el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. En Colombia, esta cifra podría ascender a los 70.000. La política del gobierno para resolver esta pandemia es una situación absolutamente favorable al gran capital financiero, pero en ninguna manera no resuelve ni la situación del desempleo y la informalidad, ni tampoco la de los pequeños, medianos y microempresarios que han venido solicitándole al gobierno un subsidio para pagar las nóminas de los trabajadores. Ante este panorama, la lucha es también para que hoy esta crisis no se descargue sobre los trabajadores, para que el Estado brinde subsidios y verdaderos apoyos a las pequeñas y medianas empresas que generan más del 90% del empleo en el país y para que se garantice una renta básica para la población más vulnerable. Aquí nosotros estamos exigiendo y demandando de que se le dé un salario mínimo, por lo menos, a cada trabajador del sector informal, a cada trabajador desempleado, a cada trabajador que pierda su empleo en estos días por cualquier circunstancia y que verdaderamente se vuelva en una renta básica mínima en medio de esta pandemia. Este 1 de mayo se hizo un especial reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras invisibles que ocupan puestos precarios pero que han demostrado ser imprescindibles ante la pandemia. Un reconocimiento porque arriesgan sus vidas sin ninguna garantía para que el país siga adelante. Hemos levantado nuevamente la bandera en Colombia y en el planeta entero los trabajadores de que después de esta pandemia el mundo no puede seguir siendo igual y este viejo modelo neoliberal que ha fracasado debe ser reemplazado por uno que sí verdaderamente piense en la economía de los países, pero para fundamentalmente resolver la situación de la inmensa mayoría de sus pobladores, con ingresos suficientes para vivir, para tener una vida digna.
Mientras el gobierno asegura haber girado más de 2 billones de pesos para el sector de la salud, en el país hay más de 306 trabajadores y trabajadoras de este sector contagiados por el coronavirus y 5 más han fallecido. ¿Dónde están los recursos de los que habla el gobierno? Más de 2 billones de pesos entregó el gobierno nacional al sector de la salud para atender la emergencia sanitaria que se vive en Colombia por la llegada del COVID-19. Sin embargo, el personal médico que está en primera línea continúa trabajando sin los elementos de protección y bioseguridad. El ministerio, ante una pandemia, ante una emergencia sanitaria declarada, se lava las manos y dice la responsabilidad de la protección del personal sanitario es de los empleadores que están quebrados, porque las EPS no le pagan, y de las ARLs, que no tienen ningún interés en esto, que el único interés que tienen es la ganancia, porque ellos son un negocio. El gobierno nacional aprovechó esta emergencia para acelerar la ley de punto final y cancelar las deudas de las EPS privadas que ascienden a más de 6.5 billones de pesos, mientras el sistema de salud público sigue sin recursos. El gobierno está girando más de 7 billones de pesos desde que empezó la pandemia a hoy, de lo cual a los hospitales no les ha llegado sino el giro ordinario corriente. El de siempre, que fue lo que le llegó a principios del mes de abril. Es decir, con lo que se ha sostenido siempre. La plata no la están recibiendo los hospitales. La plata la están recibiendo las EPS. En esta emergencia, al igual que los bancos, las EPS ganan por punta y punta. Desde que el gobierno decretó la emergencia sanitaria, las entidades prestadoras de salud suspendieron la mayoría de los servicios médicos, pero continúan cobrando cerca de 3.6 billones de pesos mensual. Lo que más le duele a uno es que mientras nuestros compañeros aguantan hambre, tienen necesidades, se están enloqueciendo por la crisis psicológica que tienen, este Estado corrupto le está dando la plata a los mismos ladrones que desde 1994 se han robado la plata de los colombianos en materia de salud. El 80% del personal que trabaja en el sector de la salud son mujeres. Ellas y sus compañeros tienen que enfrentar no solo la desidia de un gobierno que hoy los pone como carne de cañón para combatir el coronavirus, sino también la discriminación y el rechazo de un sector de la población colombiana. Lo que estamos viendo es que nuestros compañeros se están enfermando, se están muriendo, están contaminando a sus familias, sin qué decir del gran daño psicológico que tienen nuestros compañeros, porque no es solamente el daño físico propio del COVID-19, sino la angustia de los trabajadores de llegar a un hospital, de enfrentarse a un paciente que no sabe si está contaminado o no. El fracaso de este modelo de salud es evidente porque durante 27 años con la aprobación de la Ley 100, lo que ha primado no ha sido la vida, sino el negocio. A esta hora, el licenciado Uriel Quitián, secretario de Derechos Humanos del SUTEP, rinde un informe sobre los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Educación Municipal y Departamental. Magisterio Vallecaucano, reciban un fraternal saludo. A las maestras y maestros del municipio de Santiago de Cali, nos permitimos informarles que en reunión sostenida el 27 de abril, el secretario, el licenciado William, nos da a conocer los siguientes aspectos. Se va a cancelar el derecho a la zona de difícil acceso, auxilio de transporte y prima de alimentación a todas y todos los maestros que tengan este derecho. Lo referente a los trámites como son anticipo de cesantías parciales, definitivas, tiempo de servicio, pensiones, esto se está atendiendo de forma virtual. También les informamos ya al Magisterio Vallecaucano que en reunión sostenida el 28 de abril con la secretaria de Educación, la doctora
Mariluz Zuluaga, secretaria del departamento, quien representa los 34 municipios no certificados, también se adquirió el compromiso que a los docentes se les cancelará el derecho a zonas de difícil acceso, transporte y alimentación. Educación y cultura. En tiempos de pandemia, la educación no puede ser la misma. La agudización de la pobreza y la desigualdad social que hoy vivimos trae enormes retos para la escuela. Más de 8 millones de estudiantes de las instituciones educativas oficiales del país hoy están confinados en sus casas. Niños, niñas y jóvenes para quienes el aislamiento es mucho más difícil de sobrellevar. A esto se suma el hambre, el desempleo, el estrés y la violencia intrafamiliar que se vive en muchos de sus hogares. En este contexto, ¿cuál debería ser el papel de la escuela? No nos vamos a detener en contenidos, en esos aspectos académicos, en sistemas de evaluación. No, es un currículo pensado en el ser, en ese ser humano, en trascender a esa virtualidad y poderle conectar al estudiante con su familia y con su realidad. La estrategia de entregar material impreso, si bien es una solución ante la dificultad de acceder a la tecnología y la conectividad, sigue sin resolver las necesidades educativas de estos estudiantes. En los sectores en los cuales no hay conectividad, ¿qué ha hecho el maestro para conectarse con sus estudiantes? Hemos hecho unas guías, hemos fotocopiado y hemos reproducido material. Pero realmente el estudiante en su casa está trabajando solo, porque no tiene ese contacto. A pesar de las limitaciones tecnológicas y de conectividad, los maestros y maestras han planteado estrategias para mantener una comunicación con sus estudiantes. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad social en el país es tan grande que en muchos casos ha sido imposible. Hay un grupo reducido de nuestra población en el cual hemos perdido totalmente el rastro. No sabemos de ellos. ¿Por qué? Porque son grupos que viven en sectores marginados. Estos niños están totalmente aislados en este momento del sector educativo. Pero las clases en casa no solo han traído dificultades para los estudiantes, sino también para los docentes que han visto cómo sus jornadas laborales se han multiplicado. El maestro cuando va al aula, en 2 horas atiende a 40 estudiantes, pero ahora ni en 10 horas atiende a 20 estudiantes. ¿Qué diremos entonces de los maestros de bachillerato que pasan por diferentes grupos, cuando un maestro muchas veces tiene 100, 200 o 400 estudiantes a su cargo? Si bien la educación debe transformarse, y más aún en esta coyuntura, no hay que olvidar lo que decía Paulo Freire, que la escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente que trabaja, gente que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. El COVID-19 también profundizó la crisis del sector educativo, lo que hoy hace más necesaria una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que garantice una educación pública, gratuita y de calidad para toda la población.
Un saludo afectuoso de lucha y de resistencia para todos los maestros y maestras del Valle del Cauca. En estos tiempos de crisis para el país que estamos viviendo, somos conocedores que ustedes están haciendo lo que está humanamente al alcance en medio de tantas dificultades para lograr que se llegue académicamente a todos nuestros estudiantes, y esto hay que resaltarlo. Esta crisis que menciono excavó aún más la problemática vivida en la educación colombiana y que los maestros por décadas hemos venido denunciando y a su vez hemos venido exigiendo a los gobiernos insensatos que han mal dirigido el país que se disminuyan las brechas en las cuales estamos inmersos desde hace mucho tiempo. Si las intenciones del presidente y el Ministerio de Educación Nacional, con la mirada complaciente de quienes dirigen algunas entidades territoriales certificadas, son aprovechar esta coyuntura trágica que está viviendo la nación para lacerar la educación pública colombiana y los derechos del magisterio, pues tenemos que decirle, señor presidente y señora ministra, que nuevamente van a fracasar en su intento desesperado, y recordarles además, si ustedes vuelven la dictadura un hecho, nosotros con la protesta haremos respetar nuestros derechos. Asimismo, es importante recordarle a las comunidades educativas que la educación preescolar, básica y media en Colombia actualmente no está en una modalidad virtual como lo quiere hacer ver el gobierno y muchas secretarías de educación. Para hablar de educación virtual se deben cumplir con unas características mínimas, y es precisamente esto con lo que no se cuenta en gran parte del territorio nacional, y obviamente el Valle del Cauca no es la excepción a esto. Los problemas educativos vividos en estos días nos muestra que estamos impartiendo una educación en tiempos de crisis. Con todo lo anterior, demostramos nuevamente que el sistema educativo colombiano, en este hay algo que no funciona bien y que se requieren cambios para garantizar la calidad educativa que por constitución tienen derecho los colombianos. Y esto solo se logra si se realiza de forma inmediata una reforma constitucional al sistema general de participaciones. Por otro lado, desde la organización sindical rechazamos con contundencia los hechos de corrupción que se han venido dando a conocer por diversos medios con los dineros que deben ser destinados para ayudar al pueblo en esta emergencia actual. Un abrazo para todos y con nuestros mejores deseos de que pronto nos encontremos nuevamente en las calles. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Aunque el plan de alimentación escolar hoy sigue funcionando, no es porque el gobierno haya girado los recursos que se necesitan, sino porque los entes territoriales son los que hoy están asumiendo esta carga. A través de los decretos 470 y 533, el Ministerio de Educación modificó los artículos 16 y 17 de la Ley 715 de 2001, lo que significa que durante la vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica, los ya pocos recursos del Sistema General de Participaciones que se repartían entre los municipios y distritos, ahora también deberán alcanzar para que los departamentos del país puedan financiar el programa de alimentación escolar. El gobierno adicional que hace un recorte de los presupuestos para los entes territoriales no garantiza una financiación adecuada para toda la población. ¿Por qué razón? Porque hasta la fecha no le ha girado un solo peso a los entes territoriales para que financien el programa de alimentación escolar, pero sí les exige que lo estén prestando a su totalidad. El programa de alimentación escolar hoy sigue funcionando porque los entes territoriales lo están financiando con sus propios recursos, bajo la promesa de que el gobierno después distribuirá recursos adicionales. Una vez finalizada la cuarentena, la devolución de esos recursos que invirtió el ente territorial para financiar el programa de alimentación escolar se le devolverán no con el criterio de la población que atendió, sino con un criterio completamente diferente, que está relacionado con la fecha en que inició a prestar el programa de alimentación escolar en el año 2020.
El Ministerio de Educación les exige además a los entes territoriales hacer un ejercicio de refocalización de los beneficiarios del PAE que permita atender a los más vulnerables, olvidando que los estudiantes de las instituciones educativas son en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, los más afectados por esta pandemia. Muchos padres de familia han perdido sus empleos, otros les cambiaron las condiciones laborales, por lo cual les redujeron los salarios, y otros que son independientes no han podido salir a trabajar a buscar su sustento diario. O sea que nosotros podríamos señalar que la inmensa mayoría de los padres de familia de los colegios públicos están en un marco de vulnerabilidad. El personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas quedó dentro de las excepciones de movilidad durante el aislamiento preventivo, una medida que está siendo utilizada para que los maestros y maestras realicen la entrega de los alimentos escolares. ¿Y con eso qué se está logrando? Que se le quite la responsabilidad a los contratistas de entregar ellos los alimentos. Se les está ahorrando importantes recursos a los contratistas. Mientras el gobierno dice garantizar los recursos para que los niños, niñas y jóvenes continúen estudiando en medio de la pandemia, lo cierto es que la desfinanciación de la educación pública sigue profundizándose. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Vamos llegando al cierre de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeros. Vamos a recordar unas normas. El 1860, que le da vida al Consejo Directivo y al Consejo Académico y le da sus funciones, es muy claro en decir que la autoridad académica en las instituciones es el Consejo Académico. Todo lo que ahí derive, el maestro pues debe acatarlo porque se decidió en Consejo Académico. El Consejo Directivo es la autoridad administrativa, el Consejo Académico es la autoridad académica. Lo que decide el Consejo Académico, el Consejo Directivo no lo puede revertir porque no es la autoridad académica en las instituciones. Asimismo, hacemos un llamado a que los maestros permanezcan en casa, a que estemos en casa. Este trabajo semi-virtual como se está adelantando, pues se debe adelantar, pero con las herramientas que nosotros y nuestros estudiantes podamos utilizar. Están las guías, que en zona rural son muy valiosas porque la conectividad en esta región es muy poca. Está lo virtual, está el internet, está el WhatsApp, están los correos electrónicos. Pero también hacemos un llamado a que esta educación virtual de ninguna manera reemplaza a la educación presencial. Queremos también destacar que SUTEV se une a la campaña de la protección a nuestras comunidades más vulnerables. Vamos a donar 255 mercados en Cali y vamos a donar mercados en toda la geografía del Valle del Cauca. Ya Buenaventura lo hizo, los felicitamos. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos que seguir para hacer de este sindicato no solamente un sindicato gremial, sino un sindicato comunitario. Muchas gracias. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutevvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.